Osvaldo, en esta oportunidad has sido el principal disertante para hablar acerca de lo que significa la recría, por dónde pasa el negocio y cuál es la apuesta que en cabañas como esta se están realizando para sumar valor agregado a la producción ganadera. ¿Cuál es el mensaje que le dejaste a los productores? Bueno, en primer lugar agradecerle a las tres cabañas organizadoras de este espacio y que me puedan tener en cuenta, pensando que es una zona en donde estamos trabajando y que tenemos bastante ida y vuelta no solamente con productores e instituciones, sino con las cabañas, y en este caso con las cabañas Angus. Así que en primer lugar el agradecimiento. Y bueno, y después contarte un poco, la charla se basó en varios puntos. En principio lo inicial fue entender un poco en el eslabón recría qué es el crecimiento, cómo se comporta ese crecimiento, y a partir de ahí cómo con la nutrición podemos interpelar en función de lo que queremos lograr, qué plano nutricional queremos generar, sobre todo pensando y el objetivo creo que fue claro, que la recría, lo que busca es rentabilidad. El negocio, el gran objetivo del negocio es rentabilidad, y a partir de ahí empezar a construir para abajo. En segundo lugar, como estamos en este contexto y me toca interactuar con varios productores, la posibilidad de mostrar datos de recrías pastoriles pensando en megatérmicas y bien divididas en etapa de crecimiento de la pastura en verde, que es básicamente primavera-verano, y cómo eso el contrapunto que tenemos en el invierno cuando cae la calidad de la pastura. Entonces, por un lado, pudimos ver cuáles serían los puntos importantes para gestionar ese pasto, ese pastoreo, cosas por ahí tan básicas, pero cómo me lo termina devolviendo en la rentabilidad del negocio. Y después mostrar la foto de otoño e invierno, de lo que estamos transcurriendo ahora, que básicamente ese recurso forrajero cambia rotundamente, en donde caen los niveles de digestibilidad, energía y proteína, y cómo a partir de una herramienta como la suplementación ser mucho más competitivo, teniendo en cuenta la pastura base, el análisis de proteína que tiene esa pastura y la dinámica de cómo va disminuyendo la calidad de los recursos, versus cómo ir ajustando esa suplementación y lograr una tasa de retorno mucho más competitiva. De vuelta, la suplementación como una de las herramientas que nos va a permitir poder generar mejores márgenes. Después, otro punto importante de la charla fue mostrar números, respaldar la producción y dónde es el punto de encuentro con la rentabilidad del negocio. Mostramos algunos casos de gestión de márgenes individuales, cómo interactúa el aumento diario de peso vivo con el margen económico por cabeza, cómo interactúa la producción o los kilos que uno hace por cabeza, cómo te lo devuelve con el margen. Entonces eso también es súper interesante, no basarnos solo en cosas productivas, sino interaccionarlo con el negocio de vuelta, porque el objetivo es ganar plata. Por último, dos análisis de casos más que tuvo que ver, más relacionado a la recría de vaquillona como futuro vientre, que acá lo que tuvo en cuenta fue básicamente poder plasmar que no es lo mismo hacer o planificar una recría de una hembrita que va para faena versus una hembra que va a ser futuro vientre, en donde cambia la estrategia, el plano nutricional y básicamente el potencial genético de ese individuo, en donde hay que hacer cosas diferentes para lograr cosas diferentes, y es ahí donde pusimos el ejemplo de el impacto de la nutrición temprana en esos futuros vientres, cómo te lo devuelve con entores más temprano, pensando a los 15 o los 18 meses, con la vida útil de ese vientre para adelante, y cómo a medida que yo, a partir de la nutrición, ese vientre quede preñado, o sea, cabeza de parición, eso después me impacta en el peso de destete y en los márgenes del negocio. Y por último, el impacto que tiene que ver la actividad recría con el eslabón siguiente, que es el engorde. Si yo hago las cosas bien en la recría, me lo termina demostrando el engorde con mejora en la eficiencia de conversión, mejora en el rendimiento de la carne y sobre todo mejora en la calidad de la carne. Nosotros hablamos mucho en estos tiempos de calidad de carne. La calidad de carne, el potencial lo define la cría cuando gesta y la nutrición temprana en la etapa inicial de ese individuo, lo determina la recría y lo termina de definir el engorde. Pero es algo que hay que pensarlo desde la cría hacia la faena y no necesariamente en la etapa final. Y a la vez, cómo hacer las cosas mal en la recría
Después nos pueden traer algunos dolores de cabeza en la terminación o en la calidad de carne, porque empezamos a ver que si yo hago mal o planteo mal la recría, después tengo algunos problemas en la terminación, pensando en la competitividad del negocio o pensando en los indicadores productivos, como puede ser la conversión o el aumento de peso vivo. Entonces, lo que se buscó, en fin, es poder contextualizar la zona, poner en valor el pasto y la herramienta de la suplementación. Con esto, evaluar el impacto económico que eso genera y a partir de ahí cómo afecta en el eslabón siguiente, que sería la etapa de engorde. Bien, como se puede ver aquí en función de esta recorrida que están realizando, uno puede observar que este lugar donde hay más que nada bosque nativo en el norte de Córdoba, hay una fuerte apuesta a esto, ¿no? La de producción de pastura en el momento en que se puede, para tratar de afrontar los momentos críticos para lo que es tener pasto para los animales, ¿no? Es así, nuestro ambiente es un ambiente silvopastoril, es un ambiente que básicamente ponemos en valor el pasto. Nosotros creemos que somos una zona ganadera, básicamente porque producimos pasto, y bueno, y a partir de ahí, conociendo ese ambiente y fortaleciendo la productividad de las pasturas, ver cómo con el animal somos más competitivos y eso se convierte en una actividad totalmente rentable. Bien, Osvaldo, una mirada final, la particularidad de este campo, de los Irico, la cabaña Norgus, donde se hace este Angus de producción y que se lo ve en perfectas condiciones, ya casualmente salen a remate en los próximos días, ¿no? Bueno, así es. Muy buena la pregunta porque hay mucho sesgo sobre la raza y la zona. Nosotros cada vez vemos más hacienda mestiza y más Angus en la zona, y eso nos está marcando la potencialidad que tiene ese Angus. Y yo aprovecho la oportunidad para felicitarlo a la familia Irico por el tipo de animal. Ellos están trabajando sobre una raza, como dijimos recién, la Angus, que la están adaptando para la zona, está dando respuesta, una zona que desarrolla habilidades maternas, que en la recría vemos que los aumentos diarios de peso vivo son muy buenos, que después vemos las conversiones en el corral. Entonces, poner en valor lo que están haciendo ellos y cómo a partir de su labor, indirectamente y vendiendo los reproductores, van a ir mejorando la calidad de la zona, porque yo creo que la ganadería no solamente vamos a ir hacia un volumen, sino a trabajar mucho por calidad. Y el punto número uno para empezar a trabajar por calidad, básicamente, es la mejora genética, que es un poco lo que están planteando los chicos. Bien, en este establecimiento, por supuesto, se mide todo, ¿no? Vos hacías referencia a tratar de determinar cuál es la estrategia para seguir, por ejemplo, con una hembra, si tiene que ir a faena temprana o si tiene que prepararse para ser madre, ¿no? Así es, bueno, los chicos están generando mucha información, están trabajando mucho en la suplementación, en la calidad del pasto, en el manejo del pastoreo, que es un poco en relación a lo que yo pude comentar en la charla, y tal como decís vos, la importancia que tiene de cambiar el chip y pensar distinto a la hora de recriar y de desarrollar ese futuro vientre, porque las cosas, como decía antes, las cosas que hagamos bien en la nutrición temprana o en la edad temprana, me lo termina devolviendo, o el impacto es mayor después, ya sea por preñez, por desarrollo de ese individuo en la recría o en el feedlot, en la cual es un ganar-ganar entre el que produce, en este caso los reproductores, los toros, con los productores que toman ese insumo, esa genética para mejorar sus cambios.